Y acá entre todo esto me di cuenta que si vos tenés una parte tuya que está deseando algo, ese algo lo podés tener y el tema es que necesitas actualizar la versión tuya que ya tiene ese algo. O sea, ¿cómo es esa versión de vos que lo tiene y que lo puede y que lo hace? Me vine al sol un rato para descansar y grabar este video y contar un poco la experiencia que tuve viajando sola. Si no me conocías, yo soy María Alma, todos me dicen Alma y me gusta viajar, hablar de cosas, contar mis experiencias, vincularlo con astrología, astrocartografía, la vida, lo que sea. Y hace poco volví de un viaje a Japón que la verdad fue el que voy a titular como mi primer viaje sola, aunque ya tuve otros antes y ya voy a llegar a eso, pero este fue para mí como el viaje. Creo que me ofreció un montón de crecimiento, me trajo una perspectiva completamente nueva, distinta, y empecé a entender también que hay muchas experiencias de viajar solo y que se pueden acompañar y ver de distintas formas, tanto en el momento en que uno se encuentra en la vida, como si lo queremos vincular con astrocartografía, no sé, el lugar en el que estamos yendo y un poco la tendencia que eso nos trae. Si no conoces la astrocartografía, es una rama de la astrología que habla básicamente como de la localización y lo que esas localizaciones nos traen de acuerdo con nuestra propia impronta, con nuestra propia energía particular. Y lo veo muy claro quizás en esto del viaje a Japón y el que voy a titular, como dije, mi primer viaje sola oficial. Pero también tuve otros viajes sola y esas fueron experiencias que habían formado una creencia sobre lo que yo pensaba que era viajar sola y un montón de miedos e inseguridades que fui replicando, tal vez o que pensé que iba a replicar en este viaje de alguna forma. Mi primer viaje sola fue a Uruguay. Yo estoy en Buenos Aires, que sería un poco cruzar el charco. Yo estaba yendo a Uruguay a encontrarme con el chico que me gustaba en ese momento y unas amigas. Pero bueno, viajé sola, tuve como esa experiencia, fue como la primera vez que hice un check-in en el hotel sola y, y todo fue muy raro porque todo me daba bastante miedo y me daba bastante inseguridad. Yo venía también de una situación de haber atravesado un duelo reciente y creo que eso como que fue alimentando también cómo me estaba sintiendo en el espacio. Si tengo que hablar como desde astrocartografía y lo que veía en las líneas, estaba yéndome por una línea de Saturno, si no me equivoco. Eh, Voy a dejar la foto por acá del mapa. Y fue un viaje que ya me fui de acá sintiéndome mal, o sea, me fui enferma, eh, me sentía pero como el orto y yo dije voy a viajar igual y después pensé como si yo pude atravesar eso y viajar sintiéndome así, como después puedo con todo, puedo con cualquier cosa. La cuestión es que ese viaje se desarrolló dentro de todo bien, aunque hubo un montón de cuestiones donde me castigué bastante a mí porque sentía que no podía hacer las cosas completamente sola. Como dije, estaba atravesando también un duelo, era otro tiempo, era otro momento. Y, y tenía mucho miedo de que cuando viajase a Japón me fuese a pasar algo así. Entonces empecé como a vincular experiencias y dije, no, no quiero que sea así, no quiero que mi viaje a Japón se vea como invadido por todas las situaciones de lo que había pasado también, por ejemplo, en Uruguay. Tuve después otro viaje sola que fue a Córdoba. Esto fue pre-pandemia, eso también tenemos que sumárselo. En Córdoba igual me pasa una línea local de Júpiter. En Córdoba la pasé muy, muy bien. Había ido a ver la que era mi amiga en ese momento. La verdad me súper divertí. Fue un viaje increíble y ese viaje sí cambió un montón de cosas, pero de nuevo, quizás no estaba completamente sola, solamente hice el viaje sola. Y llegamos a 2024, viaje a Japón, pasamos una pandemia de por medio, hacía un montón que no viajaba, hacía un montón que no salía del país tampoco. Y de pronto mi primera idea en realidad era irme a Estados Unidos. Yo estaba re convencida cuando empezó el año de que iba a viajar, de que quería irme a Nueva York. Me había planificado todo el viaje a Nueva York, sabía todo lo que iba a hacer, a los puntos que iba a ir. Yo pensaba que el viaje a Nueva York iba a ser como un poco para cerrar un capítulo de mi vida con otras situaciones que había vivido hacía un par de años. Y yo le había puesto toda la pila a ese viaje. Fue un viaje que en su momento yo no había podido hacer porque tuve un ataque de pánico previo a subirme al avión, algo que también sumó a que tuviese un recagazo para viajar a Japón porque dije acá me llega a pasar algo de esto y estoy completamente sola. Y, y bueno, la cuestión es que yo estaba tramitando todo esto, no se terminó dando,
me rechazaron la visa y en ese momento me quedé en pelotas. Fue como, bueno, no sé qué hacer, quiero viajar, pero no sé a dónde ir. Yo ya había planificado todo, ya sabía hasta dónde me iba a quedar, tenía las fechas del viaje que iba a hacer para octubre y de pronto se me desplomó todo, se me cayó a pedazos la situación. Y en ese momento, bueno, no sabía qué hacer y empecé como a pensar y a ver, digo, ok, ¿qué puedo hacer? Quizás en esta que me había metido de astrocartografía, ¿a dónde puedo ir que pueda laburar como la expresión, la autenticidad, como el mostrarme, ¿no? Que pueda trabajar también como mi sentido o mi propósito en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que soy una persona que todo el tiempo está buscando sentido a las cosas o, o buscando esta cuestión de para qué es, ¿no? O sea, cuál es el propósito, qué es lo que te está moviendo a hacer eso. Entonces dije, bueno, quiero viajar a algún lado que tal vez tenga este cuestión más de propósito. Y cuando empecé a investigar y analizar mi propio mapa, me doy cuenta que en Japón me pasa justo la línea del sol en el medio cielo. Primero que era como una energía completamente distinta a la que estoy acostumbrada, entonces digo, si quiero un lugar para exponerme de alguna forma, tiene que ser allá. Y me dio mucho miedo. Y acá es lo que yo pienso, empiezo a decir que hay una situación de que el miedo se te junta con el entusiasmo en momentos, ¿no? Quizás hay una parte tuya que está completamente entusiasmada y hay otra parte que está, pero cagada en las patas, que no sabe para dónde ir, que no sabe lo que hacer. Y en algún punto creo que uno tiene que atravesar eso y darse cuenta que si te entusiasma es por ahí. Y es el miedo es como esa capa de, bueno, lo tengo que atravesar y lo tengo que hacer y entender que eso es lo que te va a llevar como a dejar de ser la persona que estaba siendo antes y empezar a ser la persona que puede hacer eso que querés o que encuentra esa forma de hacer que las cosas sucedan. Creo que de alguna manera también ya había empezado a manifestar este viaje a Japón sin querer. A principio de año me había hecho un vision board con un montón de fotos de un poco de lo que quería ir logrando en el año, de las metas que quería conquistar. Y puse fotos de Japón más que nada porque estaba intentando experimentar lo que era la activación remota, que lo podés ver en astrocartografía esto. Como básicamente traer la energía de ese lugar a vos, aunque no tengas que ir. No es necesario que vos te muevas a esa línea o que vayas, sino que hay formas de vincular esa energía. Y ahora pensándolo un poco en retrospectiva y habiendo vivido la energía del lugar, pienso que en realidad traes como un 5% porque después en el lugar todo es re intenso también. Eso que parece una chicharra en realidad es el lavarropa, creo. ¿Por qué se me ocurrió grabar mientras estaban lavando ropa? No lo sé. Creo que re lo podría hacer pasar como una chicharra el sonido y decir como, ah, estoy en el medio de la naturaleza, ese es el sonido de la naturaleza. Pero no. Lo loco de toda esta situación es que en algún punto todo se empezó a dar muy fluido cuando ya dije, bueno, me voy de viaje. Terminé sacando los pasajes del avión desde el baño, en un ataque de entraba a ver pasajes y me fijaba y veía qué onda. Y dije, bueno, nada, lo saco. Y lo saqué desde el baño de mi casa, sin entender mucho nada, fue como muy repentino. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Aparte empecé a tener como todas estas sincronías, no sé, ponía un capítulo de Gilmore Girls y era justo el que hablaba en japonés el novio de Lorelai. O sea, como que todo se empezaba a pasar así. De pronto alguien mencionaba algo de Japón en una serie que estaba viendo, de pronto alguien me decía algo, encontraba una noticia, todo muy random. Eso ya me empezó a dar la pauta de que, che, es este el lugar. Y encima dije, bueno, si pasa mi línea del sol, voy a ir a tener mi retorno solar ahí, voy a ir a cumplir años ahí y voy a hacer algo significativo, que esto sea como un rito de iniciación. Y la verdad es que lo fue, o sea, lo fue completamente, fue como un viaje muy portal. Y acá entre todo esto me di cuenta que si vos tenés una parte tuya que está deseando algo, ese algo lo puedes tener y el tema es que necesitas actualizar la versión tuya que ya tiene ese algo. O sea, cómo es esa versión de vos que lo tiene y que lo puede y que lo hace. Y esto me empezó a pasar en la situación de que había una versión mía que tenía que actualizar, porque claramente empecé a tener mucha ansiedad antes de viajar, me empezaron a pasar un montón de cosas, me empecé a sentir muy mal, empecé a decir cómo voy a hacer esto, tuve un ataque tremendo de ansiedad antes de dormirme en una de las noches, dije, che, esto no puede ser así, porque esto me llega a pasar en Japón, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago sola? Me llega a pasar en el avión. Entonces, en este caso, mi desafío era viajar sola y acá tengo un tip que lo tiré por TikTok, pero lo necesito decir, que es
si tenés que hacer algo que te está dando miedo, o sea, que te entusiasma un montón y que te da miedo, lo mejor que puedes hacer es intentar entrenarte como pensando que eso ya es tu realidad, que eso es algo que haces cotidianamente. Y eso fue un ejercicio que hice un día antes de volar. Yo venía con mucho estrés, con mucha ansiedad por volar, por viajar sola y demás. Y lo que dije fue antes de dormir, yo me acuesto acá y me levanto mañana siendo otra persona, siendo una persona que viaja sola, que esto es su cotidiano, que subirse a un avión, arreglarse, resolver las situaciones alrededor, es lo que hace. Entonces, actualicé como esa versión de María Alma, que ya tenía eso, que ya estaba haciendo las cosas y que no le podía dar ansiedad viajar porque era algo que hacía siempre. Y para eso también me anclé mucho en mis experiencias de viaje previas, no tanto quizás en las que no me gustaron, como la que hablé como del de Uruguay o situaciones así, sino en las que yo pude resolver y en las que pude hacer. E incluso quizás en la de Uruguay, como bueno, sacarlo mejor, che, viajé sola, no me pasó nada, estuvo todo bien. Quizás me habían dado miedo cosas, me costó a veces salir del hotel, cosa que nadie te lo dice eso, ¿no? Como nadie te dice, como no, me fui de viaje y me costaba salir del hotel. Bueno, a mí me pasaba y me daba vergüenza y me daba ansiedad peor y me culpabilizaba por, che, tendrías que estar haciendo, tendrías que estar disfrutando esto, cuando quizás no podía, porque me sentía mal por X motivo. Entonces creo que empecé a anclarme un poco en estas situaciones de esto es completamente normal. Y un poco también como en el punto de hartazgo. Creo que llegás al punto de hartazgo que decís, bueno, basta, hasta acá llegué, esto no puede ser así. Si yo quiero esto, necesito actualizar esto en mi vida, necesito que esto sea de esta manera. Y ahí creo que es como que se va generando la magia. Y pasó todo eso y al otro día que estaba por viajar, me levanté pero como una seda. O sea, no había estado tan tranquila en días, semanas. Me sentí pero súper en paz. Y sabía que era lo que había hecho bien. Y empecé a notar esto, que los viajes son tremendos catalizadores de cambios, nos actualizan, nos llevan como a renovarnos, a tal vez descubrir esa versión o esa parte que pensamos que no estaba, o la actualizan, de alguna manera te sacan a relucir esa parte, porque es como, no puede ser de otra manera. Y el viaje en sí fue bastante mágico, porque me di cuenta y creo que esto es algo que me trajo como de enseñanza, que la única forma que puedo estar para transitar todo eso es estar presente. Me llevó también como a anotar, me anoté un montón de cosas en el celu, usé un montón la app de diario, donde metía fotos del día, me ponía algunas frases de cómo me sentía, contaba, no sé, en un momento que casi perdía el tren y lo pude resolver. Esa también, o sea, creo que el viaje me llevó a ser súper compasiva conmigo misma y afronté el viaje de una forma, primero, bueno, con una madurez que claramente la da el tiempo y la dan otras experiencias y también el tener otras herramientas para afrontar todo eso. El poder autorregularse me parece que es súper importante, sobre todo cuando uno está afrontando todo esto solo y necesita hacerlo. Y, y las cosas que capaz me dieron más miedo, me daban más miedo, yo pensé que no sabía, no iba a saber cómo resolverlas, resolví. Y creo que eso te da un crecimiento y una expansión enorme. Es como me desafié a hacer esto y lo logré. Que no hay nada como más llenador que esa situación también. Y en esta situación de estar presente, te lleva mucho como a conectar con vos y a conectar con lo que sentís y a ser más compasivo. Obvio que hubo momentos que me abrumaron cosas que pueden ser re pelotudas, como entrar a un supermercado y que esté todo en japonés y no saber bien qué elegir y después tener que ir a la maquinita y tener que pagarme todas las cosas ahí sola sin que nadie me atienda. Y en un momento entré en un 7-Eleven y me terminé yendo porque no sé, me sentía abrumada, pero en vez de castigarme por eso, fui compasiva, fui amorosa, me entendí y dije, bueno, lo voy a lograr y lo voy a hacer en otro momento. Y dicho y hecho, al otro día entré y lo resolví, pero súper bien, porque de alguna manera tal vez necesitaba eso también. Entonces creo que también es aprender como a ver qué es lo que uno necesita. Y eso solamente puede estar pasando cuando uno está presente consigo mismo, presente con lo que le pasa, con lo que siente, con cómo se siente. Y darte cuenta que puedes resolver, que tenés toda la capacidad y que podés hacerlo, me parece que es increíble. Y tiene mucho que ver con esto, que si hay algo realmente, o sea, lo estás deseando, te está entusiasmando, entonces podés completamente actualizar esa versión tuya que puede hacerlo, que lo logra, que lo tiene.
para los viajes, para cualquier cosa. Quizás el viaje termina siendo como ese catalizador, ese cambio, y ahora lo estoy viviendo. Ya voy a contar la próxima experiencia, pero lo estoy viviendo con otra situación donde además empiezo a ver también lo previo. Y si tengo que cerrar como diciendo, creo que súper apuntó a lo que es el sol en el medio cielo, como simbólicamente hablando de la línea en esta situación de autoexpresión, de, de exposición también, ¿no? Creo que si no hubiese desarrollado todo eso no estaría en este momento haciendo este video. Empecé a hacer vlogs también allá, empecé a grabar más en la calle, a sentirme segura. Creo que también me conectó mucho con eso, con la seguridad y con no solamente mi propio soporte, sino esta situación de poder resolver, de estar segura de mí, de lo que quiero, de lo que hago, de hacia dónde voy. Y de nuevo quizás el haber tenido las herramientas como para poder enfrentar todo eso y todo lo que fui aprendiendo y desarrollando también en el camino. Me parece, es como si tenés que viajar sola o solo, es una experiencia única. Tal vez mi consejo es que primero que estés presente en todo lo que vayas a hacer y segundo que elijas un lugar donde puedas sentirte bien y donde puedas sentirte seguro, más allá de todo. Tal vez lo puedes planear, no sé, más energéticamente con astrocartografía, por ejemplo, pero también busca espacios que te hagan sentir bien, que los veas y digas quiero ir acá y este espacio me llama por algo y me siento segura. Yo en Japón me sentí completamente segura, más allá de que es uno de los países más seguros del mundo. eh, Hay un aura, hay una vibra de la gente, del lugar, que te hace sentir tranquila, que te hace sentir segura en sí. Entonces creo que eso también aporta mucho a cómo se desarrolla tu viaje, a cómo te sentís, a cómo acompaña también tu recorrido personal. Y eso es re importante, como poder acompañarte de la mejor manera y que si tal vez recién estás embarcándote en esto y querés empezar a hacer algo, anda a un lugar donde sepas o donde por lo menos te llame como esa seguridad o esa tranquilidad de que vas a estar bien estando sola. A mí eso me ayudó muchísimo. Y una de las cosas que dije fue como, bueno, ya está, si logro irme a Japón y me arreglo sola en Japón, es como re el viaje de iniciación, porque me fui en un vuelo que fueron, no, ¿cuántos fueron? 26 horas de viaje, porque fue un vuelo de 13 horas hasta Frankfurt y otro vuelo de Frankfurt a Tokio de otras 13 14 horas, 27 horas de viaje, un jet lag de la hostia. Y, y el poder conocerte, creo que eso es lo que te apunta a un viaje en soledad. Como que hay una parte que vas a conocer tuya y con la que vas a tener que lidiar de vos. Después si querés comparto otro video contando más experiencias de Japón, tuve experiencias medio paranormales también. Muchos templos, muchas situaciones que son muy muy lindas y que tengo como un montón también quizás para contar de eso. Pero en esta era como la experiencia de viajar sola, ¿no? Creo que puede haber muchas experiencias, que puede haber muchas formas, situaciones, que también depende mucho de cómo es uno, de la personalidad que cada uno tiene. Y si es algo que querés hacer, no te lo pierdas, porque no hay algo que se le compare para mí.